Son Dung, la cueva más grande de nuestro planeta. Esta cueva es tan inmensa que posee un ecosistema completamente autosuficiente con sus propias condiciones climáticas. Cientos de metros bajo tierra, las nubes que estamos acostumbrados a ver en el cielo se forman dentro de esta cueva. Varios científicos salieron caminando de una cueva en Vietnam y no podían recordar haber estado alguna vez dentro de ella. Incluso sus instrumentos regresaron alterados, ya no marcaban el tiempo de la misma manera. Fue entonces cuando la investigación cambió. Durante décadas se creyó que el mundo subterráneo de Vietnam estaba completamente explorado. Esta es la cueva más grande del mundo. El resto de todo esto es solo eso, una preparación para esto. Eso es asombroso. Está ya a 1,5 kilómetros de distancia. Es enorme. Esa creencia ahora se ha derrumbado. Una cueva recién abierta está obligando a los investigadores a enfrentarse a algo que no pueden explicar. Dentro, las reglas básicas fallan. Lo que hay dentro desafía a la propia naturaleza. Número 10. La frontera subterránea oculta de Vietnam. Vietnam se asienta sobre una de las bases de piedra caliza más complejas del sudeste asiático. Grandes secciones del país reposan sobre gruesas capas de caliza formadas hace más de 400 millones de años, lo que las hace más antiguas que la mayoría de los paisajes superficiales de la región. A lo largo de cientos de millones de años, el agua se movió a través de grietas en esta roca, ensanchándolas lentamente y tallando espacios profundos bajo el suelo. Esta prolongada exposición a la erosión creó condiciones en las que grandes cámaras subterráneas pudieron formarse muy por debajo de la superficie, invisibles e inalcanzables durante la mayor parte de la historia humana. En el centro de este paisaje subterráneo se encuentra el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. Durante décadas, los científicos documentaron cientos de cuevas dentro de esta región. Algunas son estrechas y sinuosas, mientras que otras se extienden por kilómetros. En conjunto, forman uno de los sistemas de cuevas más densos jamás registrados en la Tierra. Cada expedición añadió nuevos mapas y mediciones, y con el tiempo, los investigadores creyeron que estaban construyendo una imagen completa de lo que existía bajo el bosque. Esa confianza alcanzó su punto máximo con el descubrimiento de Son Dung. Cuando los exploradores entraron por primera vez, la escala sorprendió incluso a especialistas en cuevas con experiencia. Se formaron nubes dentro de la cueva. Árboles crecieron bajo tierra. Secciones enteras eran tan grandes que ya no se sentían cerradas. Tras un estudio detallado, Son Dung fue medida y comparada con todos los sistemas de cuevas conocidos. Su profundidad, volumen y longitud superaron a todos los demás. Según informes de la época, los datos sugerían que no quedaban cámaras más grandes sin descubrir en las cercanías. Después de ese descubrimiento, las expediciones comenzaron a cambiar de enfoque. Los investigadores se concentraron en cámaras conocidas y cartografiaron corredores a los que se podía acceder de forma segura. El mapeo se volvió más detallado, pero también más limitado en alcance. La densa selva superior dificultaba el acceso desde la superficie, y las gruesas capas de roca reducían la eficacia de las herramientas de escaneo más antiguas. Explorar más profundo implicaba mayor costo y riesgo, y muchos equipos creían que las posibilidades de otro gran hallazgo eran bajas. Grandes áreas bajo bosques intactos quedaron sin explorar, no porque carecieran de interés, sino porque parecía poco probable que produjeran resultados. Los estudios iniciales respaldaron esa creencia. Las investigaciones terrestres y las imágenes convencionales no mostraron señales de espacios vacíos masivos más allá de los ya registrados. Según varios informes, lecturas repetidas mostraron resultados consistentes. No aparecieron grandes vacíos, no destacaron brechas inexplicables. Gradualmente, se asentó una suposición dentro de la comunidad científica de que los extremos subterráneos de Vietnam ya habían sido encontrados. Esa creencia moldeó las decisiones de investigación durante años. La financiación se orientó hacia la conservación en lugar de la exploración. Las mejoras de equipo se centraron en aumentar la precisión, no la profundidad. Los nuevos investigadores fueron formados utilizando mapas existentes, con el entendimiento de que los mayores descubrimientos ya habían quedado atrás. La frontera subterránea parecía completa. Esa confianza se derrumbó cuando una nueva tecnología de mapeo miró más profundo bajo el suelo del bosque que cualquier método anterior, revelando lo que las herramientas previas no habían podido detectar. La anomalía que no debería existir en ningún mapa. En 2023, un proyecto rutinario de cartografía satelital lo cambió todo. La misión no estaba diseñada para buscar nuevas cuevas. Su propósito era actualizar datos del terreno regional y mejorar modelos del subsuelo bajo selva densa. Durante uno de estos escaneos, los analistas notaron algo inusual bajo una sección remota de Phong Nha-Ke Bang.
Según informes iniciales, el sistema señaló un gran vacío subterráneo que no coincidía con ningún registro geológico conocido. Al principio, nadie reaccionó con entusiasmo. La reacción fue sospecha. La primera suposición fue un error. Los fallos de software eran comunes al escanear a través de vegetación espesa y capas de roca. Los ingenieros creían que la señal era interferencia causada por superposición de datos o desviación de calibración. El vacío fue marcado, registrado y discretamente descartado. Pero cuando se realizó una segunda pasada días después, el mismo hueco apareció en el mismo lugar. Las dimensiones no habían cambiado. Las lecturas de profundidad eran idénticas. Ese fue el primer momento en que la preocupación reemplazó a la duda. Siguió un tercer escaneo. Esta vez, el equipo ajustó los parámetros manualmente para descartar errores de automatización. El resultado fue el mismo. Según notas internas, el vacío no solo estaba presente, sino que era más grande que la mayoría de las cámaras conocidas en la región. Su profundidad superaba a los sistemas de cuevas cercanos y su anchura no se estrechaba como suelen hacerlo las cuevas naturales. Los analistas comenzaron a comparar la forma con modelos de cuevas existentes. Esa comparación hizo que la sala quedara en silencio, a diferencia de las cavernas naturales, que tienden a formar contornos irregulares basados en patrones de erosión. Esta estructura mostraba curvas suaves y proporciones consistentes. Sus bordes parecían redondeados de una manera que resistía la formación aleatoria. Algunos especialistas supuestamente creían que el software seguía interpretando mal los reflejos. Otros argumentaban que la simetría a esta escala no debería aparecer bajo tierra sin condiciones extremas. Para resolver la disputa, se ordenó una pasada de LIDAR. Este fue el momento en que la confianza se quebró. Durante el primer barrido LIDAR, partes del flujo de datos fallaron brevemente. El sistema no se bloqueó, pero secciones del escaneo regresaron en blanco. Los ingenieros pausaron la operación y recalibraron el equipo desde cero. Según los técnicos involucrados, este paso eliminó casi todas las fuentes de error conocidas. El escaneo se reinició. La anomalía regresó exactamente como antes. En este punto, la preocupación comenzó a extenderse por el equipo. Múltiples herramientas que utilizaban métodos diferentes ahora mostraban el mismo resultado. El vacío seguía allí. Su tamaño se mantenía constante. Su posición no se desplazó ni siquiera un metro. Ninguna cueva conocida en la región coincidía con su perfil. Los informes indican que varios ingenieros intentaron superponer los datos con mapas existentes, esperando al menos una alineación parcial. No apareció ninguna. Análisis adicionales mostraron algo aún más inquietante. El vacío no estaba conectado a ninguna entrada de cueva conocida. No había túneles visibles que condujeran a él. No había zonas de colapso. No había formaciones graduales. Parecía aislado, sellado y profundamente enterrado. Algunos analistas creían que las lecturas apuntaban a una cámara masiva que nunca había sido expuesta a la superficie. Otros advirtieron que, si los datos eran correctos, entonces algo bajo el bosque había sido pasado por alto por completo. En esta etapa, la anomalía ya no podía ser descartada. Demasiadas comprobaciones habían fallado en eliminarla. Demasiadas lecturas independientes coincidían. Según los informes, el personal superior fue notificado y el acceso a los datos fue restringido. Lo que comenzó como una tarea rutinaria de cartografía se había convertido en un problema que exigía confirmación física. Una cámara sellada bajo un bosque intacto. Los científicos no planeaban entrar en el espacio en esta etapa. Su objetivo era situarse sobre las coordenadas, inspeccionar la superficie y determinar si las lecturas subterráneas podían explicarse por condiciones visibles en el terreno. Lo que encontraron elevó de inmediato la preocupación. La ubicación se encontraba bajo una de las secciones de selva más intactas de la región. Las imágenes satelitales no mostraban señales de despeje, ni senderos, ni evidencia de actividad humana. Según registros ambientales, esta zona había permanecido sin alteraciones durante siglos. No había sumideros, ni terreno colapsado, ni depresiones visibles que normalmente indiquen grandes espacios debajo. Los equipos iniciaron estudios sistemáticos del terreno y barridos aéreos, moviéndose lentamente por el sitio para buscar cualquier abertura natural que pudiera explicar las lecturas. No se encontró ninguna. No había bocas de cueva, ni fracturas lo suficientemente grandes como para permitir el flujo de aire, ni canales de agua superficial que condujeran al subsuelo. El suelo del bosque parecía sólido y continuo. Esto separó de inmediato la anomalía de todas las cuevas conocidas de la región, todas las cuales tenían al menos alguna forma de acceso desde la superficie. Según varios informes, la ausencia de cualquier punto de entrada visible fue la primera señal de que el espacio subterráneo estaba sellado. Siguió un análisis geológico. Las muestras de roca recogidas en afloramientos cercanos fueron examinadas en busca de señales de colapso. Los resultados mostraron evidencia de derrumbes antiguos muy por debajo de la superficie. Estos colapsos no eran recientes,
consistentes. Basándose en la acumulación de sedimentos y los patrones de compresión, se creía que algunos habían ocurrido hace miles de años. Los investigadores concluyeron que, si alguna vez existieron entradas naturales, fueron destruidas mucho antes de la historia registrada. Cualquiera que fuera el espacio bajo el bosque, había estado aislado durante un tiempo extremadamente largo. Los relatos locales aumentaron la inquietud. Según los aldeanos que vivían cerca, la zona había sido evitada durante generaciones. Algunos informaron que los cazadores se negaban a cruzarla, incluso cuando seguían animales. Otros afirmaron que el ganado no permanecía allí por mucho tiempo. Estas historias se trataron con cautela, pero fueron documentadas. Según algunos lugareños, parientes mayores advertían que el suelo en esa área no era seguro, aunque nunca se transmitió una explicación clara. El comportamiento de la fauna parecía coincidir con estos relatos. Las cámaras de movimiento colocadas alrededor del perímetro registraron menos animales de lo esperado. Se observó a aves cambiar de dirección mientras volaban por encima. Los mamíferos más grandes rodeaban el área en lugar de atravesarla. Aunque ninguna de estas observaciones se consideró definitiva, varios investigadores admitieron más tarde que eran difíciles de ignorar. Las lecturas térmicas introdujeron un nuevo problema. Los escaneos infrarrojos detectaron calor bajo la superficie. El calor era débil pero constante. Esto planteó preguntas de inmediato. Ninguna luz solar podía llegar al espacio inferior. Los registros geológicos no mostraban actividad volcánica cercana. No había respiraderos geotérmicos conocidos, y las temperaturas del agua subterránea se mantenían normales. Según el análisis preliminar, no había una fuente clara para el calor. A medida que se recopilaban más datos físicos, la tensión creció dentro del equipo. Algunos creían que las lecturas térmicas aún podían estar relacionadas con el equipo. Otros argumentaban que múltiples sensores independientes ya estaban mostrando el mismo resultado. Según notas internas, las discusiones se volvieron cada vez más serias a medida que se consideraba la posibilidad de un espacio subterráneo sellado. Finalmente, se tomó una decisión. Sin acceso desde la superficie y sin forma de confirmar las condiciones desde arriba, se aprobó una expedición para abrir el acceso sellado desde la superficie. El objetivo era estrecho y controlado: confirmar si la anomalía era real. Según varios miembros del equipo, nadie esperaba lo que había más allá de la piedra. Romper la barrera de piedra reveló un espacio que no se comportaba como una cueva normal. Una cueva que responde como un sistema vivo. En el momento en que el equipo entró en la primera cámara, las condiciones cambiaron más rápido de lo esperado. Los instrumentos registraron un cambio brusco de temperatura en cuestión de segundos. El aire se enfrió rápidamente y luego se estabilizó en un nivel que no coincidía con las lecturas de la superficie ni con las cuevas cercanas. Según los informes de la expedición, este cambio no fue gradual. Ocurrió casi de inmediato después de la entrada, como si el espacio reaccionara a su presencia en lugar de ajustarse de forma natural. Poco después, una niebla cálida comenzó a elevarse desde el suelo. No se desplazaba de manera aleatoria. La niebla aparecía en ciclos constantes, elevándose y adelgazándose, para luego regresar de nuevo. Al principio, los investigadores creyeron que se trataba de humedad atrapada durante la apertura que escapaba hacia arriba. Sin embargo, los sensores continuaron registrando el mismo patrón mucho después de que el flujo de aire se estabilizara. Según algunos miembros del equipo, la sincronización de los ciclos de la niebla parecía demasiado regular para descartarla, aunque no se identificó ninguna fuente mecánica. El comportamiento del sonido dentro de la cámara generó aún más preocupación. Las voces no se propagaban como deberían en un espacio de ese tamaño. Los ecos se desvanecían rápidamente en lugar de regresar. En algunas zonas, el sonido parecía desaparecer por completo. Según los registros de audio, las palmadas y las palabras habladas producían respuestas irregulares que cambiaban dependiendo de dónde se encontrara una persona. Los ingenieros intentaron mapear la acústica, pero no lograron encontrar puntos de reflexión consistentes. Algunos creían que la forma de la cámara estaba interfiriendo con el sonido. Otros no estaban convencidos. A medida que el equipo avanzaba más profundamente en la cámara, los sensores colocados a lo largo del suelo comenzaron a registrar vibraciones. Estas no eran repentinas ni caóticas como pequeños sismos, ocurrían a intervalos fijos. Según los datos registrados, la sincronización se mantenía estable en múltiples instrumentos. Las vibraciones eran sutiles pero precisas. Al representarlas en una línea de tiempo, formaban un patrón repetitivo en lugar de ruido aleatorio. Esto descartó de inmediato la mayoría de las explicaciones naturales.
Las mediciones tomadas en toda la cámara reforzaron esa conclusión. Los datos de temperatura, vibración y presión del aire mostraban alineación en lugar de fluctuación. Según el análisis interno, las lecturas se comportaban más como un sistema coordinado que como una cueva en erosión. Algunos investigadores sugirieron que los patrones podían ser causados por movimiento oculto de agua. Otros señalaron que no se había detectado ningún flujo de agua. La forma de la propia cámara añadió más inquietud. Su simetría resistía a los modelos de erosión conocidos. Las paredes se curvaban suavemente en lugar de romperse de manera irregular. Las esquinas parecían redondeadas de forma consistente. Según algunos especialistas geológicos, las cuevas naturales rara vez mantienen ese nivel de uniformidad en espacios grandes. Los intentos de modelar la cámara utilizando procesos estándar de formación no lograron producir una coincidencia. A medida que llegaban más datos, el ambiente dentro de la cámara cambió. Lo que comenzó como una observación cautelosa se convirtió en una preocupación abierta. Varios miembros del equipo supuestamente cuestionaron si todavía estaban tratando con una estructura geológica normal. Se plantearon explicaciones estándar y se pusieron a prueba, para luego ser descartadas una por una. Ninguna explicaba completamente el comportamiento combinado del calor, el sonido, la vibración y la forma. Según notas internas no verificadas, un geólogo senior describió el espacio como sensible en lugar de pasivo. Otros se opusieron, advirtiendo contra sacar conclusiones demasiado pronto. Aún así, el lenguaje utilizado en los registros de campo comenzó a cambiar. Términos como estable e inactivo aparecían con menos frecuencia. Palabras como activo y dinámico comenzaron a surgir, aunque siempre marcadas como especulativas. Al final del estudio inicial, una cosa quedó clara para todos los involucrados. Esta cámara no podía tratarse como un espacio vacío tallado por el azar. Se comportaba de maneras que exigían una atención más cercana. Lo que fuera que se encontrara más adelante, requeriría que el equipo replanteara cómo se suponía que debían funcionar los entornos subterráneos. Lo que vino después obligó a los investigadores a dejar de pensar en la cámara como un espacio vacío, un ecosistema que debería haber colapsado hace mucho tiempo. A medida que los investigadores se adentraban más en la cámara, la primera señal de que algo no estaba bien vino de la luz. Estrechas aberturas naturales en lo alto permitían que finos haces de luz diurna llegaran al interior. Estas aberturas eran pequeñas e irregulares, del tipo que normalmente se ve en cuevas donde nada sobrevive por mucho tiempo. Sin embargo, la luz nunca desaparecía por completo. Según las notas de campo, se desplazaba lentamente a lo largo del día, pero permanecía lo suficientemente presente como para sostener el crecimiento debajo. Esto generó preocupación de inmediato. Por sí sola, esta cantidad de luz no debería ser suficiente para mantener vida a esta profundidad. Esa preocupación se intensificó cuando el equipo llegó a la vegetación. Grandes secciones de la cámara estaban cubiertas de crecimiento vegetal. No se trataba de parches dispersos aferrados a la humedad ocasional. Las plantas eran densas, estaban enraizadas y eran maduras. Algunas tenían tallos gruesos y superficies amplias que sugerían un desarrollo a largo plazo. Según evaluaciones iniciales, esto no era una respuesta temporal a una exposición reciente. Era un entorno estable que había estado creciendo durante mucho tiempo. Si estas plantas sobrevivían solo con luz limitada, entonces los límites biológicos estándar ya no se aplicaban. En el centro de la cámara, la situación se volvió aún más difícil de explicar. Un lago cálido ocupaba una cuenca baja, con su superficie tranquila y claramente definida. Las lecturas de temperatura mostraban que el agua era constantemente más cálida que el aire circundante. No había corrientes visibles que lo alimentaran, ni conexión superficial que pudiera explicar el calor. Según los informes, las muestras de agua revelaron rastros minerales, típicamente asociados con entornos encontrados muy por debajo del fondo oceánico. Estos minerales no deberían existir dentro de una cueva continental a esta profundidad. Su presencia sugería o bien una vía desconocida o una fuente que no había sido identificada. Esto obligó a los investigadores a retroceder y reevaluar lo que estaban viendo. Si las plantas crecían de manera constante y el lago mantenía el calor, entonces la energía debía estar entrando al sistema de alguna manera. Sin embargo, no se veía ninguna fuente externa, ninguna luz solar. Llegaba directamente al lago. No se había registrado actividad geotérmica en la zona. No se detectaron reacciones químicas que pudieran explicar el calor sostenido. Según modelos preliminares, el sistema debería haberse enfriado y colapsado hace mucho tiempo. En cambio, todo parecía equilibrado. Cuando se ejecutaron modelos de sostenibilidad, los resultados fueron consistentes e inquietantes. El flujo de nutrientes, la retención de agua y la estabilidad de la temperatura apuntaban todos a la misma conclusión.
Este ecosistema no podía sobrevivir bajo condiciones normales de cueva. Requería un nivel de regulación interna que la naturaleza no suele proporcionar en entornos sellados. Según discusiones internas, esto marcó un punto de inflexión. El equipo dejó de preguntarse cómo la vida se había adaptado a la cueva. Comenzaron a preguntarse qué la estaba manteniendo. Si la luz era insuficiente, pero las plantas prosperaban, algo estaba compensando. Si el calor no tenía fuente, pero se mantenía estable, algo lo estaba sosteniendo. La cámara no se comportaba como un bolsillo frágil de vida luchando por sobrevivir. Se comportaba como un sistema que estaba siendo mantenido en equilibrio. Esa imposibilidad llevó a los científicos a examinar no la vida, sino las reglas que la mantenían viva. La cámara donde la naturaleza deja de tener sentido. Una vez que el equipo llegó a la sección más profunda de la cámara, la investigación cambió de dirección por completo. Hasta ese punto, la mayoría de las observaciones aún podían debatirse. Este espacio eliminó esa comodidad. La primera prioridad fue la medición de energía. Se colocaron sensores por toda la cámara para rastrear el movimiento del calor, el flujo de aire y la pérdida de energía con el tiempo. Según informes internos, los resultados fueron inmediatos y profundamente inquietantes. No importaba dónde se colocaran los sensores, las lecturas mostraban lo mismo. La energía dentro de la cámara no estaba disminuyendo. El calor se movía por el espacio en un bucle continuo. No se enfriaba a medida que se propagaba. No escapaba a través de las paredes ni del techo. Los niveles de temperatura se mantenían estables durante largos periodos de observación, incluso después de que la actividad humana alterara el aire. Según varios técnicos, este comportamiento contradecía directamente los procesos térmicos conocidos. En un entorno natural, el calor siempre se disipa. Aquí no lo hacía. Los investigadores buscaron una fuente externa. No se pudo identificar ninguna. No había respiraderos geotérmicos, ni reacciones químicas, ni sistemas mecánicos que pudieran explicar la estabilidad. Según el análisis preliminar, la cámara no estaba generando energía, la estaba preservando. Esa distinción obligó a una pausa en la operación. Varios miembros del equipo supuestamente solicitaron una verificación independiente, preocupados de que el equipo pudiera estar funcionando mal. Para descartar errores, los instrumentos fueron intercambiados, recalibrados y reposicionados. Las lecturas permanecieron sin cambios. Según los registros técnicos, la cámara mantenía el mismo equilibrio interno independientemente del tipo de sensor o su ubicación. Durante periodos prolongados de observación, nada se degradaba, nada se debilitaba. El sistema se mantenía estable. Las mediciones de tiempo crearon la siguiente ruptura en la comprensión. Múltiples dispositivos de medición del tiempo fueron activados dentro de la cámara y sincronizados antes de la entrada. En cuestión de minutos, comenzaron a desincronizarse. Algunos registraron segundos perdidos, otros registraron intervalos repetidos. Según los ingenieros, ninguna falla mecánica podía explicar las discrepancias. Los dispositivos fueron probados fuera de la cámara y funcionaron con normalidad. Luego se utilizaron relojes externos como puntos de referencia. Al compararlos, las lecturas internas no se alineaban con el tiempo exterior. Según los informes, cuanto más tiempo permanecían los instrumentos dentro, mayor se volvía la discrepancia. Esto no era un retraso gradual, era irregular e impredecible. Explicaciones estándar como interferencia de señales o efectos de presión fueron consideradas y descartadas. En esta etapa, el ambiente dentro de la cámara pasó de la preocupación a la alarma. Según notas de campo no verificadas, las conversaciones se volvieron más cortas y más procedimentales. Los investigadores dejaron de especular y se centraron en documentar lo que estaba ocurriendo. Los datos eran lo suficientemente claros como para eliminar la interpretación. La energía no se estaba perdiendo. El tiempo no se estaba comportando de manera consistente. Algunos miembros del equipo supuestamente intentaron modelar el sistema utilizando reglas físicas conocidas. Todos los modelos fallaron. Según resúmenes internos, la cámara no podía existir como un entorno natural bajo el entendimiento científico actual. Violaba principios enseñados como fijos. El calor debería disiparse. El tiempo debería fluir de manera uniforme. Ninguna de las dos reglas se aplicaba aquí. Al final del periodo de observación, no quedaba ningún debate. Según múltiples revisiones independientes, la cámara no podía explicarse mediante la geología, la química ni procesos físicos conocidos. La conclusión no fue dramática, pero fue definitiva. Este espacio violaba leyes fundamentales de la física y del tiempo. El descubrimiento no terminó en las paredes de la cueva. Siguió al equipo de regreso. Los efectos que no desaparecieron después de salir.
El equipo esperaba que la tensión de la expedición se desvaneciera una vez que regresaran a la superficie. En cambio, los efectos comenzaron a empeorar. A los pocos días de abandonar el sitio, varios investigadores informaron que su sentido del tiempo se sentía distorsionado. Según entrevistas posteriores a la expedición, algunos describieron días enteros sintiéndose comprimidos, mientras que otros creían que habían pasado horas sin recordar lo que habían hecho. Al principio, estos informes fueron descartados como agotamiento. Esa explicación se vino abajo rápidamente. Lo que siguió fue mucho más inquietante. La pérdida de memoria comenzó a manifestarse de formas que nadie esperaba. Algunos miembros del equipo tuvieron dificultades para recordar eventos básicos de la propia expedición. Otros no podían recordar reuniones a las que habían asistido o conversaciones en las que claramente habían participado. Según notas médicas internas, un investigador supuestamente insistió en que nunca había entrado en la cueva, a pesar de que registros en video y escritos demostraban lo contrario. Otro fue incapaz de reconocer lugares que había ayudado a documentar solo semanas antes. En un pequeño número de casos, la pérdida de memoria se extendió más allá de la expedición. Según informes, un técnico senior olvidó temporalmente que estaba casado. Los familiares declararon posteriormente que no reconocía detalles personales de su propia vida y se angustiaba cuando se le confrontaba con ellos. El personal médico intervino y la persona fue puesta bajo cuidado supervisado. Según los médicos, la condición no se parecía a respuestas traumáticas conocidas ni a trastornos relacionados con el estrés. Lo que alarmó a los investigadores fue el patrón. No se trataba de incidentes aleatorios. Las alteraciones de memoria más graves aparecieron entre quienes habían pasado más tiempo dentro de la cámara más profunda. Aquellos con exposición mínima informaron confusión, pero conservaron recuerdos centrales. Según evaluaciones internas, esto sugería un vínculo directo entre el entorno y los efectos cognitivos, aunque no se pudo identificar ningún mecanismo claro. Los problemas de percepción del tiempo continuaron junto con la pérdida de memoria. Varios investigadores informaron que los relojes se sentían poco fiables, incluso después de regresar a casa. Algunos afirmaron que comprobaban la hora repetidamente, convencidos de que estaba mal. Otros describieron momentos en los que creían que el tiempo había avanzado sin explicación. Según especialistas, tales experiencias son extremadamente raras, sin una lesión neurológica. Sin embargo, ninguno de los individuos afectados mostró signos físicos de daño. A medida que estos informes se acumulaban, la preocupación se extendió más allá del equipo de investigación. Según fuentes no confirmadas, profesionales de la salud mental fueron incorporados discretamente para evaluar riesgos a largo plazo. Se recomendó terapia a varias personas, no para tratar el estrés, sino para ayudarlas a reconstruir patrones de memoria alterados. Las declaraciones oficiales evitaron detalles, refiriéndose solo a seguimientos rutinarios. Las autoridades pronto restringieron el acceso al sitio. Las explicaciones públicas citaron evaluaciones de seguridad y análisis en curso. No se hizo mención de los efectos cognitivos. Según discusiones internas, sellar la cueva no se trataba solo de preservar el lugar, se trataba de evitar una mayor exposición. Al final de la investigación, las implicaciones eran imposibles de ignorar. La cueva no solo desafiaba la comprensión geológica, demostró que ciertos entornos en la Tierra pueden interferir con la memoria humana y la percepción del tiempo. Si una exposición breve podía borrar experiencias, distorsionar la identidad y fracturar la historia personal, entonces el peligro no era lo que existía dentro de la cueva. El peligro era lo que la cueva podía llevarse contigo cuando salías.